Continuamos estudiando la composición de la Biblia. Estamos estudiando aún los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. En la segunda división o la segunda sección, como están compendidos los libros en un solo tema. En este caso estamos estudiando los 12 libros de historia, que es la segunda sección, pasando por los libros primero de ley, los 12 libros de historia, y estamos en el primer libro de Reyes, que es el sexto libro de historia del pueblo de Dios. Lo estamos estudiando de esta manera, de la forma en cómo está compuesta la Biblia. Obviamente cuando entremos al contenido de la Biblia, pues lo analizaremos a través de otra estructura, de otro estudio, de otra temática. Tal vez podemos poner toda la tipología que viene en el Antiguo Testamento, que es rica y abundante en todo ello. Pero estamos viendo primero el por qué son libros catalogados como libros de historia y por qué están tan juntos en una misma sección. Por ejemplo, el libro de Reyes, que termina en el libro de Esther. Y por qué después del libro de Crónicas sigue Esdras, sigue Nehemías y luego sigue Esther, precisamente por eso. Y porque va narrando nada más la historia del pueblo de Dios. Lo malo, lo bueno que hicieron, algunas cosas hicieron buenas, muchas cosas hicieron malas. Y estamos en la época de los reyes, en la historia de los reyes. Y el segundo rey, el segundo rey del pueblo de Dios, llamado David, se hace viejo. Así es como empieza el primer libro de los reyes, sexto libro de historia del pueblo de Dios. Dice la Biblia, Reyes 1:1, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Ya estaba viejo el rey David, el que bajo su mando el pueblo de Dios fue abundante, próspero, conquistó tierras, hizo tributarios a muchos pueblos y naciones con los que ellos gobernaban. Cambió todo cuando en los tiempos del Señor Jesucristo el pueblo de Dios daba tributo a los romanos. Había cambiado las cosas. Bueno, en ese tiempo, cuando David era viejo, Adonai, su hijo, uno de los hijos de David, quiso usurpar su lugar, quiso reinar, quiso ponerse él mismo en el trono de su padre David. Dice la Biblia, Reyes 1, capítulo 1, versículo 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de caballo de 50 hombres que corriesen delante de él. Adonai era un hijo de David, y con sus otros hermanos se aliaron para que él quedara, bueno, porque era el mayor. Pero David ya había dicho que quien iba a ocupar su lugar era Salomón, el hijo de David que había tenido con Betsabé. Dice la Biblia, Reyes 1, versículo 16 y 17, y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey, y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Cuando Adonías usurpó el lugar, o se quiso poner, o quiso reinar, pues David no sabía. David ya era muy viejo, ya nada más estaba en su cuarto, ya no salía. Tuvo que ir Betsabé a comunicarle lo que estaba haciendo su hijo Adonías, y de alguna manera pues a reclamarle el que David había jurado, le había pues dicho a ella que quien iba a reinar era el hijo de ella que había tenido con David. Obviamente David tuvo varios hijos, tuvo varias mujeres, y Salomón fue el hijo de David y Betsabé. Entonces en su vejez todavía, lo que hace David es que proclama a Salomón como rey. Capítulo 1, versículo 28 en adelante. Dice la escritura, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová tu Dios, por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, y que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada,
Y ellos entraban a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, llevadlo a Gijón, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Es así como da el decreto para que se constituya lo que fue el tercer rey de Israel, del pueblo de Dios, el rey Salomón. Antes de que se sentara completamente en el trono Salomón, aunque ya había sido ungido, muere David. Allí en el capítulo 2 está, antes de eso, antes de la muerte de David, todavía en su vejez, todavía en la vejez de David, le da un mandamiento a Salomón, le ordena que ande en el camino de Dios. Capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos. Cuando dice yo sigo el camino de todos en la tierra, obviamente es la muerte física, ¿no? Todos hemos de seguir ese camino, todos vamos a morir. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino y andando delante de mí con verdad en todo su corazón y en toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ese fue, aún en la vejez de David, el mandamiento o la orden que le dio, consejo, exhortación por todo lo que había pasado David, y para que su hijo evitara muchos males, porque el hombre se adjudica males o adquiere males cuando deja el camino de Dios. Cuando deja el camino de Dios vienen desgracias, vienen cosas negativas a la vida del ser humano. Por eso David le da un consejo a su hijo, y obviamente este consejo tendríamos que tomarlo todos. Le da una exhortación a su hijo, y esta exhortación tiene que ser para todos. Le da un mandato, y este mandato tiene que ser para todos. No dejar nunca el camino de Dios. Dejar el camino de Dios es querer sufrir, es querer morir, es prácticamente ir al tormento eterno si uno deja el camino de Dios, porque va a haber un sufrimiento tanto terrenal como por toda la eternidad. Luego muere David, capítulo 2, versículo del 10 al 11, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y entonces, después de la muerte de David, se sienta ahora sí Salomón ya como tercer rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ya se había unido nuevamente, tuvieron una pequeña incisión, una pequeña separación de 7 años, por eso dice que reinó 40 y 33, porque esos 7 años no estuvo todo el pueblo, todas las 12 tribus unidas, por los problemas que generaron los hijos del rey Saúl. Y David toma el trono estando el pueblo junto, las 12 tribus de Israel juntas, y lo reconocen a Salomón como rey, todas las 12 tribus. Dice capítulo 2, versículo 12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y aquí inicia pues la historia del tercer rey de Israel, del rey Salomón. Y el rey Salomón lo que hace, que también en eso sí debemos imitarlo, hay cosas que debemos imitar en la Biblia, y hay cosas que están escritas en la Biblia para que no las hagamos, y hay cosas que están escritas en la Biblia para que las hagamos, pero todo tiene que ser el consejo divino. Uno es para hacerlo y otro es para no hacerlo. Cuando uno da consejos a sus hijos o a un amigo, da un consejo para que lo hagas y también para que no lo hagas. Esto que vamos a leer también deberíamos de priorizarlo como algo primario, como algo más importante que le deberíamos de pedir a Dios. Pero por lo regular, cuando uno hace petición a Dios, le pide cuando uno está enfermo, le pide uno cuando sufre carencias, y lo que le pide uno es las necesidades básicas, el alimento, la salud, pero muy pocas veces pide uno lo que pide Salomón. Por eso Salomón fue un gran rey, porque lo que le pidió a Dios fue sabiduría. En vez de bienes, en vez de riquezas, en vez de propiedades,
le pidió sabiduría. Y realmente cuando uno hace una oración a Dios, es lo menos que pide, o por lo regular casi nunca le pide uno a Dios sabiduría. Le pide uno por otras cosas, que Dios le conceda otras cosas, pero no sabiduría. Si todo el mundo pidiera lo que pidió Salomón, este mundo sería muy distinto, porque Dios les daría sabiduría a todos y entenderían realmente cuál es el camino, cómo es su palabra, cómo está escrita y qué es lo que Dios quiere. Pero en primer lugar, muchos no le piden a Dios, otros le piden, no sé a quién le pidan, y no le agradecen tampoco a Dios. Bueno, Salomón le pidió sabiduría, dice el capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová, 2 veces se le apareció Jehová, esta es la primera. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Imaginemos esta escena propia. ¿Qué le pediríamos a Dios si tuviéramos la presencia misma en un sueño de Dios? Obviamente ya no lo hay, porque luego Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por una y varias maneras, entre ellas los sueños, pero supongamos que estamos ante la presencia de Dios y de una manera, a través de la oración, Dios nos invita a que nosotros pidamos. ¿Qué es lo que le pediríamos a Dios para nuestra vida, para nuestra alma, sobre todo, para enseñar el camino? Y lo que hizo Salomón fue esto. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Anduvo en verdad, en justicia y con rectitud. Y tú le has reservado esta gran misericordia. Es que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucedió este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti la inteligencia para el juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro varón como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esa fue la petición que Salomón le hizo a Dios, y es una petición que deberíamos de hacer todos para gobernar nuestra propia vida, porque a veces no sabemos entrar ni salir de las situaciones, de los problemas, no sabemos andar en rectitud, no somos sensatos en muchas ocasiones. Nosotros mismos nos metemos en problemas. No necesitamos que alguien nos meta en un problema, sino nosotros mismos, nuestros pensamientos. Y sabiduría es la que le deberíamos de pedir a Dios. Y Dios, también dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él dará sin reproche, sin medida alguna. Eso lo dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Nos hace nuevamente Santiago recordar lo que pidió Salomón. Y si en algo estimamos nuestra alma y nuestra vida, eso es lo primero que deberíamos de pedirle a Dios: sabiduría para saber gobernar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hechos, y también gobernar nuestra casa, y también gobernar y también dirigir los pasos de los que nos conocen hacia el camino correcto, hacia el camino de Dios. Otra, dentro de la historia del tercer rey de Israel, es la edificación del templo, el templo de Salomón. Hubo 3 templos en la historia, y a todos se les conoce así. El primer templo se le conoce como el templo de Salomón, el segundo como el templo de Zorobabel, y el tercero como el templo de Herodes. Nunca se les conoce como templo de Dios, porque Dios no pidió templo.
Dios no pidió una casa terrenal. Eso fue decisión y por voluntad del propio Salomón. Dios no le exigió, Dios no le dio un mandamiento de que hazme una casa. Fue Salomón quien se la quiso edificar y se la edificó. Dice ahí el capítulo 6, versículo del 1 en adelante, dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, abril, mayo, para nosotros sería mayo, es el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante de la casa, del templo de la casa, tenía 20 codos. Y así nos viene mencionando cómo estaba construida. Y luego dice el versículo 11, en capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, le está diciendo Dios a Salomón, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de ella, en los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Una condicionante, pero Dios le está diciendo: tú estás edificando mi casa, porque anteriormente, y Dios no cambia, pero anteriormente en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 25, dice la Biblia: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantera, porque si alzares herramienta sobre ella, la profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se cubra junto a él. Es decir, todo lo que Dios había pedido en Éxodo 20 era de manera natural, que no entrara nada de hierro, nada de cortes, nada bonito para la mentalidad del ser humano. Así es como Dios lo había pedido. Pero Salomón quiso edificar una casa y Dios aceptó eso. Dios de alguna manera aceptó que se le hiciera, y no porque Dios necesite algo de lujo aquí en la tierra. Dios no necesita nada aquí en la tierra, pero no por ello estuvo de acuerdo. Permitió Dios, mejor dicho, permitió, y le puso como condición, a pesar de que ya había dicho que lo que se le hiciera a Dios, el altar, fuera de manera natural, sin que hubiese corte de cantera, sin que hubiese hierro, sin que hubiese fierro que cortara piedra. Aquí permitió Dios que Salomón construyera casa a Dios, pero Dios le puso la condición, es decir, si andas en mis estatutos, está bien, yo voy a estar ahí. Porque luego vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo del 24 en adelante: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? La ignorancia, a pesar de que Salomón fue un rey de gran sabiduría, él supuso tener a Dios en un templo, como si Dios pudiese lo pudiera retener un pedazo de tierra. Si Dios es el rey, es el que creó el universo. Habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque Dios nunca pidió que se le hiciera un templo en la tierra. Por ahí, tal vez alguna religión, algunas apariciones, algunas imágenes
Les han pedido santuario. Bueno, es contrario a lo que Dios dice, porque Dios nunca pidió que se le construyera un santuario, un templo, un lugar formado por manos humanas para que sea honrado y alabado ahí, sino que es alabado y es adorado en un sentido espiritual. Pero eso vamos a continuar el día de mañana. Por lo pronto, Dios los bendiga.